¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Hoy es lunes 6 de agosto 2018, listos para llevarles esta entrega especial de Un Mundo de Economía. Antes que nada, un saludo muy especial a toda la comunidad gritense, a todos los tachirenses y demás venezolanos devotos del Santo Cristo de la Grita, porque hoy es su día. Así es, Darcy. Bienvenido, Fidel. Gracias. Así es, vaya nuestro saludo también, por supuesto, para la gente de La Grita y el municipio Jauregui en estas festividades especiales del Santo Cristo de la Grita en su 408 aniversario. Hoy vamos a hacer, amigos, un programa especial diferente a lo acostumbrado los lunes. No vamos a tener nuestra sección de la noticia económica más importante, puesto que nos está visitando un invitado muy especial con quien queremos compartir y analizar temas de fondo. Vamos a estar hablando sobre el cambio del modelo económico y el cambio de dirección política que requiere Venezuela y que a la vista es inminente. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado de este mediodía es el doctor Felipe Pérez Martí. Doctor en Economía, es ministro de Planificación Económica en el periodo 2001-2003, si no me equivoco. Y bueno, es el coordinador del Movimiento Libertadores. Coordinador ejecutivo, está este mediodía acompañándonos de nosotros para hablar sobre ese cambio de modelo económico tras el cambio inminente, porque para que haya ese cambio en el modelo económico tiene que haber un cambio de dirección política. Correcto. Doctor Felipe, una vez más, bienvenido a Un Mundo de Economía. Estuvo aquí con nosotros el 17 de junio 2016. Sí, la última vez que compartimos con Felipe. Mucho gusto, bienvenido. Oye, muchas gracias, Darcy, muchas gracias, Fidel. Sí, fíjense que yo soy devoto del Santo Cristo de la Grita. Qué coincidencia, porque en esto que estamos emprendiendo ahorita nos está inspirando Jesús, Jesús de Nazaret, el Cristo de la Grita. Y yo tengo allá en mi casa, en mi habitación, una réplica del Santo Cristo, del artista que hizo la restauración del Santo Cristo. Bueno, ese mismo tengo una réplica allá y bueno, lo veo todos los días a cada rato, es lo que nos inspira. De manera que es una grata coincidencia. Yo he ido a las peregrinaciones caminando en varias oportunidades y esto es una cosa muy bella que inspira a los tachirenses. Llegó la hora de los tachirenses, ¿no, Darcy? Sí, totalmente. Eso pensamos. De hecho, a nivel nacional. De hecho, estábamos hablando que quizás las carencias que hay de dirección y de liderazgo es porque faltan gochos en de liderazgo político, exactamente. Vamos a hacer un breve recordatorio, doctor Felipe, porque en el 17 de junio 2016, cuando estuvo aquí en Un Mundo de Economía, nos llamó muchísimo la atención que usted dijo para ese entonces que el presidente Maduro de diciembre de ese año no pasaba. Transcurrió el 2016 y ahí está el presidente Maduro. Igualmente en declaraciones que hizo en el 2017 a través de la prensa, de programas en televisión, de transmisión nacional, que el presidente Maduro no llegaba a diciembre del 2017, ya estamos en agosto 2018. ¿Será que usted ha olvidado eso que ha dicho? ¿Por qué no se han dado las fechas ante esos vaticinios? ¿Lo ha olvidado como también lo habrán olvidado las personas que le han escuchado? Vale, oye, gracias, Darcy. Mira, fíjate, no lo he olvidado, mucho menos. Y la equivocación mía tiene que ver con la falta de liderazgo, porque yo sobreestimé el liderazgo opositor. La MUD recibió un capital político que el pueblo venezolano le dio como un crédito para que administrara la cuestión política nacional. Sin embargo, la MUD falló, eso ya todo el mundo lo sabe. También falló el Frente Amplio que trató se formó recientemente. Formó de hacer. Y lo que está planteado ahorita es corregir esa falla, porque en realidad lo que explica hoy por hoy que Maduro siga en el poder es la pésima oposición política que tenemos. Entonces, para cambiar a Maduro también hay que cambiar a la dirigencia opositora, y en eso es que estamos montados el Movimiento Libertadores, proponiendo lo que llamamos el Pacto Republicano. Pues como decían ustedes, para que pueda haber una solución económica, como decía Fidel, tiene que haber una solución política. Claro. Y esa solución política pasa por la sustitución de Maduro.
y la conformación de un nuevo gobierno de transición en el que se apliquen medidas muy básicas de la economía, en las cuales había un acuerdo total prácticamente entre los economistas serios en el país. Bueno, algunos de los economistas chavistas están virando en esta dirección también. Sí, así. Pero el consenso ya lo existía desde hace muchísimo de que era lo que había que hacer. De manera que yo sí les puedo decir que ahora sí que se acerca el fin de Maduro. Porque incluso si la dirigencia opositora no se pusiera las pilas, está implosionando este gobierno. Ya no tiene capacidad de diseñar y ejecutar política económica. En lo monetario, el cono monetario es un desastre. Y nosotros tenemos aquí algo parecido. Doctor Felipe, el movimiento libertador, en consonancia con lo que plantean los economistas, ¿qué tiene previsto? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que puede y debe hacerse en materia económica una vez, digamos, se superen los escollos políticos? ¿Cómo no, Fidel? Mira, nosotros estamos proponiendo el pacto republicano, que tiene un borrador para resolver los problemas políticos y económicos, de corto, mediano y largo plazo. Nosotros somos, el Movimiento Libertadores, la parte de la sociedad civil que impulsó y realizó la consulta del 16 de julio. Y ahorita estamos proponiendo otra consulta para elegir presidente. Ya que no se eligió, porque la MUD falló, vamos a elegirlo nosotros mismos, el pueblo, en consulta, y eso va a unificar la oposición, etcétera. Entonces la idea es que haya en ese momento una calibración, pero para contestar directamente tu pregunta y después decir cómo vamos a sacar a Maduro, porque ahora no es que yo lo prediga, sino que ahora estamos organizándolo para hacerlo nosotros mismos. Oh, Dios. Vale, entonces Fidel, mira, las medidas, las cosas que tú necesitas para un nuevo gobierno son 4. Solvencia fiscal, necesitas cerrar las cuentas, la brecha fiscal. Te puedo decir brevemente cómo se hace, pero me gustaría... Eso lo podemos ¿qué le afinar parece en exactamente? los segmentos. Sí, no las lo 4 dice. medidas serían brecha fiscal, solvencia fiscal, liquidez en dólares, dólares nuevos. Necesitas confianza, necesitas gobernabilidad. Son 4 fundamentos, 4 exigencias que hay que poner en práctica de inmediato para la recuperación económica, la credibilidad en el país. Vamos a cumplir con unos breves compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, volvemos con más. Estamos conversando con el economista Felipe Pérez Martí, doctor en economía y ex ministro de planificación de Venezuela en el periodo 2001-2003. Estamos conversando el tema del cambio del modelo económico y el cambio de dirección política que el país requiere y que es evidente que se viene encima. Doctor Felipe, estábamos al cerrar el segmento anterior conversando sobre los, digamos, fundamentos, los aspectos iniciales más importantes que deben acometerse para el cambio económico y la recuperación económica del país, y usted nos comentaba de 4 grandes aspectos que partían de lo fiscal y en adelante. ¿Podría ahondar un poco más sobre este tema para que nos entienda nuestra audiencia? Claro. Porque hay mucho interés al respecto de qué hay que hacer, cómo se va a hacer para recuperar el país y si efectivamente es recuperable. No, claro que sí. Porque la gente se lo pregunta. Claro que sí. No solamente es recuperable, sino que lo vamos a recuperar. Mira, lo fiscal, la primera cosa, tú tienes que cerrar la brecha fiscal. Nuestra brecha fiscal ha estado por encima incluso de los 20 puntos del PIB, ¿no? Una cosa absolutamente inverosímil. Y la causa de la hiperinflación es que ese tremendo déficit tú lo has estado monetizando. Más del 97% de ese déficit fiscal se ha monetizado. Y bueno, como es dinero sin respaldo, inorgánico, se ha generado ese proceso hiperinflacionario que tenemos encima ahorita. De manera que tú, para poder dejar de imprimir ese dinero, tienes que cerrar la brecha fiscal inmediatamente. Y para hacerlo, tú necesitas tomar unas medidas, como las cambiarias, que tiene que ver con los subsidios,
prácticamente es un ajuste desde este punto de vista de economía política, de lo cual vamos a hablar. ¿Por qué? Porque normalmente un ajuste en un país normal, tú tendrías que bajar los gastos, lo cual es leonino porque afecta a la clase media, a los trabajadores y tal, y subir los impuestos. Que también afecta el ingreso de las clases medias. Y afecta la producción y el empleo. Entonces, aquí en Venezuela es tan sui generis la cosa que tú lo que tienes que hacer es un ajuste de economía política, quitarle a los corruptos y darle al resto de los venezolanos, en particular al fisco. Cerraríamos con esas medidas alrededor de la mitad del déficit fiscal y la otra mitad la cerramos con préstamos. Porque con apoyo internacional. Claro, si tú tienes un nuevo equipo económico, un nuevo programa, entonces generarías confianza externa y te darían plata, ¿no? Incluso yo soy partidario también de ir al Fondo Monetario Internacional, que te la da bajo mejores condiciones. De manera que tú cierras la brecha fiscal, paras la maquinita de hacer dinero en seco y paras la hiperinflación en seco. Eso es lo primero. Sin afectar a la población, porque vienen unos aumentos de precios como el de la gasolina, los servicios, etcétera, pero tú eliminarías el subsidio indirecto, CLAP y todo el mercado y tal, y darías un subsidio directo a las personas. A los que realmente lo necesitan. Sí, pero también a la clase media también tiene que dar. Hoy día somos todos. Sí, pero por supuesto no sería algo fascista así de discriminación política y de derechos humanos, sino que le darías realmente a todos los venezolanos, se puede dar, incluso he hecho los cálculos. Es increíble. Entonces tú perjudicas nada más a los corruptos, a los maduristas estos que están en el poder y beneficias al resto de la población. Por eso es un ajuste de economía política. Lo fiscal, en materia de liquidez, tú necesitas una cantidad importante de nuevos dólares. Porque estamos en una situación de debacle, necesitamos importaciones de insumos, etcétera. Alrededor de 40.000 millones de dólares, de 40.000 a 50.000 millones de dólares. Para iniciar. Nuevo, sí. Y claro, si tú te conviertes en un país sostenible, eso es perfectamente posible hacerlo, porque tú esa plata la vas a poder pagar, porque tú tienes un potencial tremendo, incluso petrolero. Lo que pasa es que esta gente no ha sabido administrar los petroleros ni los mineros. Tenemos un potencial tremendo, pero no solamente de renta petrolera y minera, sino también producción agrícola e industrial. Si tú corriges el rentismo petrolero, nosotros nos lanzamos al piso 20 dentro de 3 años, pues. O sea, en 3 años salimos del sótano 8 y a partir de ahí podemos acceder a esos niveles de desarrollo. Ahora, necesitas esa plata, lo puedes contratar con el Fondo Monetario Internacional o incluso con los mercados privados internacionales. Hay gente, inversionistas privados externos que están ansiosos de que aquí salga Maduro para meter plata aquí, porque aquí las oportunidades son tremendas. Es el país de las oportunidades, sí, claro, lo sabemos. Entonces eso es lo segundo. Lo tercero es la confianza. La confianza, fundamental. Mira, el motor del desarrollo de la recuperación va a ser el sector privado. Entonces tú tienes que eliminar controles, ¿no? Eliminar procedimientos innecesarios, dar oportunidades a la inversión. Ese es el ingrediente en realidad principal para la recuperación económica. Y el cuarto es la gobernabilidad. Hay un consenso muy grande entre los economistas para que este gobierno de transición sea un gobierno de coalición nacional, de unidad nacional e incluso de reconciliación nacional. Importante. Porque las medidas económicas no tienen que implicar, digamos, despidos masivos. Claro. Para nada. Por supuesto, tú tienes que arreglar la administración pública y PDVSA. Mucha gente de esa va a tener que salir, pero lo puede hacer de manera voluntaria. Fíjate que eso incluso lo hace el Fondo Monetario Internacional en esos ajustes de los distintos países en desarrollo. De manera que tú puedes tener una transición ordenada en la que no haya conflictividad política. Tú no vas a maltratar, por ejemplo, a la base chavista, no, para nada. No vas a maltratar a los trabajadores, no vas a maltratar a las clases medias. Va a haber gobernabilidad porque la gente se va a sentir tomada en cuenta, no se va a sentir maltratada. Entonces las medidas económicas van a implicar gobernabilidad y en lo político, por supuesto, tú tienes que tener este acuerdo, el pacto republicano, que implique que tú vas a tomar en cuenta no solamente en las medidas, sino en la administración misma
del nuevo gobierno. De manera que ellos se van a sentir confiados si tú tienes un ministro del Trabajo que los representa a los trabajadores, si tú tienes un ministro de Economía que representa a los empresarios, ¿verdad? Si tienes ministro de otras áreas en las cuales los distintos sectores se ven representados, de manera que habría una gestión de gobierno en lo político y en el programa económico que genera gobernabilidad. De manera que con esas cuatro cosas nos vamos a lanzar de nuevo. Dejemos algo para el otro segmento. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con este tema que estamos conversando, el cambio de modelo económico y el cambio de dirección política que requiere Venezuela. No se retiren, ya venimos. Bien amigos, estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira, conversando en este mediodía con el doctor Felipe Pérez Martí, doctor en Economía, es ministro de Planificación Económica en los primeros años del mandato del presidente Chávez. Doctor Felipe, ¿cuál es la propuesta que tiene el Movimiento Libertadores para ese día después o tras la salida del presidente Maduro en materia económica y política, sobre todo económica? Y es importante también preguntar para nuestra audiencia, discernir por qué la economía hay que darle tratamiento de economía política. Excelente, Darcy. Sí, fíjate, nosotros estamos proponiendo, así que como lo que falló en mis predicciones fue el liderazgo, estamos proponiendo un nuevo liderazgo y lo estamos armando. Este liderazgo va a ser compuesto por 4 jugadores. O sea, el pacto de punto fijo fue muy bueno porque fue un pacto entre contrincantes electorales. La Acción Democrática era enemigo de Copey a la hora de unas elecciones. Sin embargo, ellos fueron capaces de llegar a un acuerdo para decir, mira, vamos a aliarnos contra la dictadura. Eso está planteado ahorita. Pero además el pacto debe tener no solamente a partidos políticos, en este caso partidos del coraje, ¿no? Sino que debe tener a la sociedad civil. Entonces, ahí deben estar representados los trabajadores, los empresarios, ¿verdad? Y los profesores, etcétera, los distintos gremios, los enfermeros, los médicos, toda la sociedad civil. Toda la sociedad civil, la iglesia, claro, que es parte de la sociedad civil. Porque ellos tienen que empezar a controlar no solamente al gobierno, sino también a los partidos. Porque los partidos se desvían si la sociedad civil, que es el soberano, el dueño, en teoría, no los controla. De acuerdo, hay quienes pensamos que los partidos nos han hecho mucho daño. Muchísimo. Con decirte que hace 2 años él estuviera cambiado si ellos se hubieran comportado mejor, bueno, con eso lo decimos todo. La oposición. Claro, liderazgo opositor. Ahora, también deben estar los militares en ese pacto, porque los militares, institucionalistas, no los corruptos, es que es la minoría, ellos son un poder fáctico determinante del destino político. Entonces deben estar ahí. No pueden estar excluidos. Vamos a incluirlos, pero no que hagan las cosas por su lado. Bueno, dan un golpe cuando no nos gusta y nos quejamos. Dan un golpe cuando nos gusta y los aplaudimos. No, vamos a llegar a un acuerdo para que la Fuerza Armada sea un elemento que contribuya a la construcción de una nueva Venezuela. Por supuesto también a la salida de este desastre de Maduro, ¿no? Y también la comunidad internacional debe estar en el pacto. Claro. Porque nosotros antes, cuando el pacto de punto fijo, nos adaptábamos pasivamente a lo que pasaba afuera. Entonces no nos conviene una situación de que nosotros ganemos, la comunidad internacional también gane. Pero no es que ellos sean los únicos que ganen, no, vamos a ganar nosotros, pero vamos a llegar a ese acuerdo. Entonces este nuevo liderazgo sería lo que se llama el pacto republicano. Ahorita hay partidos de la cohabitación que están cogiendo su lado. Nosotros queremos una estrategia del coraje que se centre en salir de Maduro. Y para eso estamos proponiendo como Movimiento Libertadores una nueva consulta para elegir presidente de la República. De manera que en esa consulta se elegiría un nuevo presidente y también se elegiría un nuevo liderazgo de la oposición, porque ellos entre sí pelean mucho sobre quién debería ser el líder. Si esa unidad viene de abajo,
de una decisión por votación, esa unidad sería muy sólida y sería acatada por todos. Claro, y no es discutible. Ahora, este proceso del que estamos hablando, doctor, esta consulta, ¿sería organizada por el Consejo Nacional Electoral? No, buena pregunta, Fidel. Mira, sería paralela. Sería como la que hicimos el 16 de julio. Acuérdate que el CNE ahí eran los rectores, eran los garantes. En este caso nosotros estamos pidiendo que sea la iglesia, o un pool de iglesias, para que dirija este proceso y sean los garantes. De manera que se elegiría presidente, y cuando se elija, ese día que se elija presidente, habría un pronunciamiento de todos los sectores. Los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los militares harían un pronunciamiento militar. La gran mayoría de los militares están contra Maduro. Lo que Maduro tiene es el aparato represivo, pero eso es lo que se llama en teoría de juego un bluffing, un alardeo falso de fuerza. Realmente no tiene fuerza fáctica militar el gobierno de su lado. Pero claro, tenemos que coordinar todas las fuerzas, porque si estos jugadores juegan por su lado, juegan a perdedor. Pero si se coordinan todos, se juega ganador. Lo mismo el gobierno de Trump o Almagro diría, mira, de ahora y adelante este es el presidente de Venezuela. Maduro ya no es el comandante en jefe de los militares, no es el presidente para la comunidad internacional, ni el presidente que representa los intereses de los trabajadores de los Bien. De manera que en ese momento, si el gobierno no acata, ahí sí iríamos a una huelga general, ¿verdad? Y la confrontación no va a ser violenta, va a ser una confrontación, pero la salida va a ser pacífica. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y caramba, bueno, como siempre nos quedamos cortos con usted. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Un Mundo de Economía, gracias, de verdad. Y gracias a todos ustedes, amigos, por su amable atención. Ya saben que debemos conducirnos con mucha responsabilidad y con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz lunes, buen provecho. Saludos a todos. Qué bien, qué bien.